Mamá, ¿crees que se toman decisiones importantes todos los días? Bueno, sí, decidimos todos los días. Pero las decisiones importantes tienen fecha y momento exacto. Por ejemplo, este 20 de agosto únicamente la ciudadanía empadronada en el Cantón Quito decidirá en la consulta popular sobre las actividades de minería metálica en el Chocó andino. Y esto no pasa todos los días. Mi voto decide. Y el tuyo también. CNE, tu voto decide. Abuelo, para ti, ¿qué significa decidir? Es elegir algo entre dos o más opciones. y no todos van a decidir lo mismo. Porque cada uno tiene su propia opinión. ¿Y su punto de vista? Por ejemplo, este 20 de agosto decidiremos en la consulta popular sobre la actividad petrolera en el Yasuní. Y si estás fuera del país, no olvides que puedes decidir vía telemática. Mi voto decide. Y el tuyo también. CNE, tu voto decide. Corape informa, amigos y amigas de Corape Digital TV. Nos encontramos en la Coordinación Zonal 9 del Ministerio de Salud Pública, en donde el día de hoy en un evento se va a realizar la inauguración de la tercera fase de lo que era la vacunación contra la poliomielitis, sarampión y rubiola. De lo que se trata esta fase implica el despliegue masivo del personal del Ministerio de Salud Pública con equipos de la Organización Panamericana de la Salud para comprobar la cobertura de vacunación e identificar a los niños y niñas que no han sido vacunados. El personal visitará a los domicilios de cada uno de estos niños y solicitará la presentación del certificado de vacunación. De no tenerlo a la mano, se solicitará proporcionar la información para poder validarla en el sistema. En este momento se encuentra interviniendo Regina Durán, asesora de inmunizaciones de la OPS. Corto tiempo el objetivo de vacunar a más de 3.500.000 niños en un periodo de 12 semanas, con compromiso y con mucha dedicación por parte del equipo político, técnico, de los equipos de zonas, de distritos y sobre todo de ese inmenso ejército que tiene Ecuador, de los héroes anónimos que son nuestros vacunadores. Que tengan un buen día. Muchas gracias, Regina. A continuación invito a Álvaro Butemburi, asesor de inmunizaciones de OPS-OMS en Ecuador. Muy buenos días con todos. Primero, traerles el saludo de nuestro representante, el doctor Óscar Barreneche, así como también el saludo de nuestro director, el doctor Yarbas Barbosa. Están ellos muy pendientes de cómo se ha avanzado con la campaña de vacunación de seguimiento del Ecuador, cuyo objetivo es el de sostener y verificar justamente la sostenibilidad de la eliminación del sarampión, la polio y la rubiola en este país, ¿no? Que son hitos y logros que se consiguieron años atrás justamente gracias a la vacunación, y que se está reconfirmando y que se está fortaleciendo a través de esta campaña de vacunación de seguimiento 2023. Realmente estamos muy complacidos, muy contentos por cómo se ha podido avanzar con esta campaña siguiendo las recomendaciones internacionales, y felicitamos realmente en este momento a todas las autoridades del ministerio, en este caso también al doctor Ruales y a la doctora Gabriela Aguinaga como viceministra de Salud, que han liderado de manera muy cercana el proceso, y sin cuyo apoyo realmente no se habría podido conseguir estos objetivos. Asimismo, la felicitación también, como bien mencionaba Regina, para el personal de salud en el nivel local, que es el que se ha batido, yendo casa a casa, colegio por colegio, para que estos niños ecuatorianos estén completamente protegidos contra estas enfermedades y podamos haberles dado esta oportunidad de tener inmunidad contra estas enfermedades para el resto de sus vidas. Es un impacto que se va a lograr justamente brindándoles a ellos la posibilidad de tener inmunidad, de no enfermar con estas enfermedades a lo largo de todo su curso de vida, es decir, es un impacto sumamente importante. Y además con eso fortalecemos, reverificamos la eliminación de estas enfermedades. Entonces vaya nuestro saludo. Y ahora, como mencionaba Regina también, es pasar a la última etapa, que es la verificación en territorio justamente del alcance de estas coberturas de vacunación a través de los monitoreos rápidos de vacunación. El personal de salud, muy bien dirigido y coordinado por el Ministerio de Salud Pública, va a estar yendo a verificar domicilio por domicilio
según una muestra, un muestreo, una selección, si es que están vacunados, si tienen sus carnets, entre otros, ¿no? Entonces ese es un proceso que va a comenzar esta semana y se va a continuar por una semana más. Después de eso tendremos ya finalmente los resultados de la vacunación, pero como hemos avanzado tan bien, realmente no nos quedan dudas de que el proceso también va a ser exitoso. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Ahora continuamos con la presentación de Gabriela Aguinaga, viceministra de Gobernanza y Legislación del Ministerio. Buenos días con todas y todas. Primero extendiéndoles el saludo del ministro José Ruales, agradeciendo la compañía de nuestros colaboradores en la campaña de vacunación, OPS, OIM y UNICEF, quienes han estado de cerca con el Ecuador para cumplir nuestro objetivo. Para recordar nuestra campaña, vamos a ir viendo hacia la presentación, inició el día 2 de mayo y la segunda fase terminó este lunes 31 de julio del 2023. ¿Qué es lo que hemos logrado al momento? 3.4 millones de niños y niñas vacunados contra la polio, sarampión y rubiola. Esto es súper importante porque, como recuerdan ustedes, durante la pandemia y el tiempo anterior tuvimos unas bajas coberturas, lo que hacía que nuestros niños y niñas y nuestra población quede susceptible ante estas enfermedades, poniéndonos en riesgo de otra vez contraer estas enfermedades que ya no se presentaban en la región. Hemos alcanzado el 90% ya de la cobertura infantil y vamos a recordar un poquito cómo fueron las fases a las que nosotros fuimos presentando. Nuestra fase número 1 corrió con la vacunación infantil en las unidades educativas, en los centros infantiles de desarrollo también, y esto ocurrió del día 2 de mayo al 3 de julio. Aquí vacunamos y hay que recordar también que el temporada invernal que se dio en la costa ecuatoriana hizo que las clases se retrasaran. Antes de que ustedes me pregunten el por qué alargamos o extendimos la campaña, fue en razón de estas clases que fueron suspendidas y que nos obligaban a cubrir toda la población que se encuentra hoy en establecimientos educativos y centros de desarrollo infantil. La fase número 2, aquí contamos con recorrer todas las casas, todos los barrios, nuestras brigadas, ahí vemos en la foto el mismo ministro de Salud Pública, haciendo el lanzamiento el día 3 de junio y esto hemos concluido el 31 de julio. Durante esta fase, las brigadas recorrieron todos los barrios, encontraron a los niños, vacunaron a los niños en la Sierra Ecuatoriana, aquellos niños que ya habían salido también de la temporada de clases, fueron encontrados en su casa. Aquí también hay que recordar que el Ministerio de Salud Pública hizo cambios de horarios, fuimos en las noches, madrugadas, al fin de encontrar a la población que debíamos localizar de acuerdo a la proyección que nosotros teníamos. Hoy tenemos el agrado de hacer el lanzamiento de nuestra fase número 3. Fase número 3 que inicia desde el 1 de agosto al 31 de julio. ¿Por qué esta fase nuevamente de recorrer los barrios? Porque ahora lo vamos a hacer de una forma cruzada, es decir, las brigadas que estuvieron en un territorio lo harán en otro territorio y con el acompañamiento de una certificación externa, que es una verificación externa realmente con OPS, a fin de asegurarnos que hayamos alcanzado la campaña como tal. Esto nos da una transparencia en el proceso y asegura que efectivamente los niños y niñas hayan sido vacunados entre 1 y 12 años de edad. Y con esto terminamos. Muchas gracias. ¿Preguntas? Gracias, doctora. Ahora iniciamos con la ronda de preguntas por parte de los medios de comunicación. Les daremos paso indicando el nombre y el medio que representan. Si tienen alguna pregunta, por favor. Juan Pablo Ruiz, de PCP. Autoridades, ¿cómo están? Buenos días. Para Regina, esto es un paso previo, prácticamente ya sería un hecho que Ecuador podría obtener la certificación de un país libre de estas tres enfermedades, polio, sarampión y rubiola. Le consulto, prácticamente, yo entiendo que falta la fase 3 de verificación, pero ya con los datos preliminares, entiendo yo, prácticamente sería un hecho que Ecuador accedería a esta certificación. Sí, muy bien. Vamos a hablar no de certificación, vamos a hablar de reverificación de que Ecuador está libre de la circulación de los virus de sarampión, rubiola y poliomielitis. Ya haber alcanzado el 90% de cobertura en una cohorte de 3.700.000 niños y haber alcanzado 3.400.000
y esperamos que en estas 2 semanas del monitoreo lleguemos al 95%, podemos garantizar, y la Comisión Regional de Monitoreo y Reverificación de Sarampión, Rubiola y Síndrome Rubiola Congénita y la Comisión Regional de Erradicación de la Poliomielitis van a dar por hecho que estamos cumpliendo con uno de los criterios, que es inmunidad poblacional, al garantizar que más del 95% de los niños estén vacunados. Podemos hablar de que estamos en camino ya de la reverificación de Ecuador como un país libre de estos virus, de estas enfermedades. Es un paso previo. Es decir, la Comisión de Sarampión Rubiola Regional se reúne en noviembre, y en noviembre va a ver que Ecuador cumplió con una de las recomendaciones que se le dieron, que era realizar esta campaña, tanto para sarampión como para polio, y que alcanzaron con éxito la cobertura. Además de eso, no solamente en estas 2 semanas vamos a ir a verificar si esas coberturas que tenemos en números se están dando en el nivel local, vamos a también hacer una búsqueda activa de casos sospechosos de sarampión o polio, que eso nos da un plus más para mostrar evidencias y documentos de que el país cumplió con las recomendaciones. No sé si hay varios casos en que varios niños no quieren, o varias madres más bien, no quieren vacunar a sus niños por razones secundarias en estas vacunas. Más bien mi pregunta es, ¿cuáles serían estos efectos secundarios y recomendar a la ciudadanía que sí se vacune? Bueno, es comprensible que uno tenga miedo frente a algunas reacciones adversas que podrían darnos las vacunas, ¿no? Sin embargo, está ampliamente demostrado que los beneficios que proveen las vacunas son muchísimo mayores a cualquier problema de reacción adversa que pudieran haber. En general, las reacciones adversas que se suelen presentar por la vacunación tienen que ver con algunas reacciones locales, a veces tienen que ver con fiebre u otras molestias, pero que lo que nos están indicando es que hay una respuesta inmune por parte del organismo y que el niño está generando inmunidad contra esta enfermedad. En aquellos que ya tienen inmunidad, usualmente las reacciones son mucho más leves, y habrán visto ustedes durante la campaña de vacunación que muchos niños tuvieron el pinchazo, una pequeña molestia, y después no tuvieron ninguna otra molestia más. Es porque ellos ya tenían inmunidad. Pero si alguno tuvo una reacción un poquito más fuerte, un poquito más grave, pues significa que en ese momento el sistema inmunológico no estaba tan inmune contra estas enfermedades, y que ha tenido un refuerzo, ¿no? Y ese refuerzo le ha ayudado a cimentar más todavía su inmunidad contra la enfermedad. Entonces yo más bien los animaría a sopesar esto, a los papás que han decidido en este momento no vacunar a sus niños, sopesar esto en el sentido de que es posible que aun cuando mi niño esté vacunado, no necesariamente haya desarrollado una inmunidad completa. Y estas dosis de refuerzo justamente a lo que van es eso, a abonar y a generar una mejor inmunidad, un mayor refuerzo a la inmunidad del niño, y que nuevamente pueda estar a lo largo de todo el curso de vida inmune contra estas enfermedades, y a donde sea que vaya, porque puede ser que algún día viaje fuera del Ecuador o alguna región donde estas enfermedades sí circulan, y esté protegido y no vaya a enfermar. Porque si uno no genera inmunidad, por ejemplo, contra la polio, y viaja a un país donde sí hay circulación de esta enfermedad, tenga la edad que tenga la persona, si no tiene inmunidad puede enfermar, y con consecuencias bastante graves, ¿no? Entonces, animar a los papitos es cierto, tenemos miedo, podemos tener miedo de las reacciones adversas, pero veamos que los beneficios son muchísimo mayores al tener a nuestros niños protegidos de por vida contra estas enfermedades. ¿Alguna otra pregunta? Regina, Álvaro, perdón nuevamente Juan Pablo de quizás, ¿cómo estamos en la región frente a estas enfermedades? Porque era precisamente la preocupación de ustedes, representantes de la Organización Panamericana de la Salud, al inicio, porque los niveles de vacunación no estaban altos. Entonces, hoy, ¿cuál es el escenario en la región? Porque obviamente, como bien lo mencionaba Álvaro, pues personas viajan, cruzan las fronteras. ¿Cuál es el escenario? Ecuador está hoy en el top de protección, está en el último. Si hay 7 países de la región, también está en este proceso. Quisiera que ¿cuál es el país que tendría menos niveles de protección? Supondría yo Venezuela, no lo sé. ¿Cómo estamos en la región?
Es una muy buena pregunta. Desde la región tenemos mucha preocupación en general por todos los países, porque los niveles de inmunidad que otorga la vacunación han reducido justamente porque las coberturas han bajado. Y como las coberturas han bajado tanto estos últimos años, entonces se empieza a acumular un número de niños, un número de personas que son susceptibles para estas enfermedades, y frente a cualquier importación que pudiera llegar, por ejemplo, un caso de sarampión que se presente en Europa, o un caso de sarampión que se presente en África, o un caso de sarampión en cualquier otro continente del mundo que llegue al Ecuador para visitar las Islas Galápagos, para visitar Quito, Cuenca, entonces, ¿qué es lo que podría ocurrir? Podría generar un brote. Y lo mismo pasaría con cualquiera de los otros países de la región. Y si no tenemos suficiente inmunidad colectiva, lo que va a ocurrir es que estas cadenas de transmisión se van a mantener y se van a sostener por muy largo tiempo. Lamentablemente, en 2 países de la región esto ocurrió. Hubieron cadenas de transmisión muy largas que duraron más de un año y fue muy difícil controlar estos brotes, ¿no? Entonces, en este caso, donde tuvieron los brotes muy largos y que es de conocimiento público, es Venezuela y Brasil. Pero ya han desarrollado ellos también campañas de vacunación bastante fuertes e intensivas, justamente para tratar de controlar los brotes, ¿no? Al momento, ambos países han reportado ya la finalización de los brotes y están en todo un proceso de recertificación y de reverificación. Felizmente, Ecuador, cuando tuvo importación de casos, en el año 2018, la intervención inmediata del personal de salud, así como los niveles de inmunidad poblacional, lograron evitar que hubieran cadenas de transmisión muy largas y eso fue algo muy beneficioso, ¿no? Entonces, nuevamente aquí el mensaje es que si bien los países han logrado alcanzar la eliminación de las enfermedades, este es un proceso que es continuo. No es porque en un momento yo conseguí la inmunidad que se va a mantener para siempre, sino que todos los años tenemos que continuar vacunando a nuestros niños para evitar que esos nuevos niños que van naciendo se queden susceptibles contra las enfermedades y generen este grupo de personas donde se podrían generar brotes largos y lógicamente que esto conlleva a casos, conlleva a más costos para las familias, conlleva más costos para el Estado y además puede conllevar incluso a fallecimientos, ¿no? Que es lo que menos deseamos. Según informó esta cartera de Estado, hasta el 31 de julio se logró vacunar a 3.4 millones de niños y niñas a escala nacional. Esto mediante la vacunación masiva que se desarrolló desde el 2 de mayo de este año. Es decir, se conoce que se alcanzó el 90% de la vacunación de la población infantil en el Ecuador. De igual forma, este monitoreo rápido de vacunación, esta es la tercera fase, se iniciará desde el día de ayer, 1 de agosto, hasta el 31 de agosto del 2023. Durante esta fase, como ya mencionamos, lo que buscan es que las brigadas de vacunación recorran las casas de todos los niños y niñas para conocer si es que ellos han accedido a esta vacunación. Desde esta cartera de Estado mencionaron que durante la pandemia del COVID-19 los niños no pudieron acceder a estas vacunas y de igual forma el Ecuador en este momento podría obtener una certificación de que está libre de la poliomielitis, sarampión y rubiola. Esto que les podemos informar desde aquí, desde este punto de la capital ecuatoriana. Gandhi Guama los acompañó en cámaras y aquí Camila Villacís. No olviden suscribirse a Corape Digital TV para esta y más noticias.